Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante encuentro nocturno. ¿Can Yaman y Demet Özdemir vistos juntos en un hotel, renace el amor entre ellos? Queridos amigos, prepárense porque lo que voy a contarles hoy cambiará todo lo que creían saber sobre sus estrellas favoritas. La noche de ayer no fue una noche cualquiera en la ciudad. Mientras la mayoría de nosotros dormía o disfrutaba de la tranquilidad de nuestros hogares, en uno de los hoteles más lujosos y exclusivos del centro, se estaba gestando una tormenta mediática que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa. Todo comenzó con un rumor, un susurro que recorrió los pasillos del hotel y llegó a oídos de algunos periodistas que hacían guardia por otra celebridad. Se decía que Can Yaman, el galán que ha robado corazones en medio mundo, había llegado al establecimiento con un aire de misterio, intentando pasar desapercibido. Pero Can no estaba solo, o al menos, no lo estaría por mucho tiempo. Las primeras informaciones eran confusas y hablaban de una belleza extranjera, una mujer misteriosa que bajó de un coche con vidrios polarizados y corrió hacia la entrada lateral del hotel, evitando la puerta principal donde suelen agolparse los fans y los fotógrafos. La descripción inicial hablaba de una mujer alta, elegante, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Es una turista, decían algunos. Es una nueva conquista internacional, especulaban otros. Pero la verdad, mis queridos seguidores, era mucho más impactante y cercana a nuestros corazones. Justo cuando las cámaras empezaban a bajar la guardia, pensando que la acción había terminado, ocurrió lo impensable. Can Yaman salió al vestíbulo, visiblemente nervioso, mirando su reloj y ajustándose la chaqueta. No parecía el Can seguro y despreocupado que vemos en las alfombras rojas. Esta vez, había una urgencia en sus ojos, una emoción contenida que no podía disimular. Y entonces, ella apareció. La supuesta extranjera se quitó el sombrero en el momento en que vio a Can, y el cabello que cayó sobre sus hombros no dejaba lugar a dudas. No era una desconocida. No era una modelo de otro país. Era Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. La mujer que todos pensaban que estaba lejos, ocupada con sus propios proyectos, estaba allí, a solo unos metros de él. El silencio en el vestíbulo fue absoluto por un segundo, antes de que los pocos testigos presentes contuvieran la respiración. La química, esa electricidad que siempre ha existido entre ellos y que nos hizo soñar a todos, estaba intacta, vibrando en el aire como si el tiempo no hubiera pasado. Demet se acercó a él con paso firme pero con una sonrisa tímida, esa sonrisa que conocemos tan bien. Can, al verla, no pudo evitar sonreír también, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Según un testigo presencial que trabaja en la recepción del hotel, las primeras palabras que intercambiaron fueron dignas de una escena de telenovela, pero con la crudeza y la belleza de la realidad. Can, extendiendo su mano hacia ella, le dijo con voz suave pero audible, ¿realmente viniste? Pensé que el miedo a las cámaras te detendría. Demet, mirándolo fijamente a los ojos, ignorando a las pocas personas alrededor, respondió con una sinceridad aplastante, el miedo no es nada comparado con la necesidad de verte, Can. Ya no me importa lo que digan. Increíble. ¿Pueden sentir la emoción de ese momento? No fue un encuentro casual, no fue una coincidencia de negocios. Fue una cita planeada, cargada de sentimientos y de una historia que claramente no ha terminado. Ambos se quedaron parados allí unos instantes, como si estuvieran solos en el mundo, creando una burbuja invisible que los protegía del exterior. Can, siempre protector, se dio cuenta de que algunos curiosos empezaban a sacar sus teléfonos móviles para capturar el momento. Inmediatamente, su instinto de proteger a Demet salió a la luz. Se colocó estratégicamente para cubrirla, rodeando sus hombros con su brazo, un gesto tan familiar y cariñoso que nos recordó a los viejos tiempos. Mientras caminaban apresuradamente hacia los ascensores privados, se pudo escuchar otro fragmento de su conversación.
Demet, quizás preocupada por las consecuencias de ser vistos juntos, murmuró, mañana esto estará en todas partes, Can. Estamos listos para el caos. A lo que Can, con una seguridad que solo te da el amor verdadero, respondió tajantemente, que hablen lo que quieran. Mientras tú estés a mi lado, el caos es solo ruido de fondo. Esta noche es nuestra. La pareja entró en el ascensor y las puertas se cerraron, dejándonos con 1000 preguntas y una certeza, la historia de Can y Demet tiene un nuevo capítulo. Pero la noche no terminó ahí. Los rumores sobre lo que sucedió después son igual de fascinantes. Fuentes cercanas al hotel aseguran que pidieron una cena privada en la suite, con instrucciones estrictas de no ser molestados. Se dice que se escucharon risas, música suave y que el ambiente era de total celebración. No parecía una reunión de dos excompañeros de trabajo discutiendo un guión, parecía el reencuentro de dos almas que se habían extrañado profundamente. La teoría de la belleza extranjera quedó completamente descartada y olvidada. Aquella mujer que llegó como una incógnita se reveló como la protagonista absoluta de la noche y, posiblemente, de la vida de Can Yaman. Es fascinante cómo un simple rumor sobre una mujer misteriosa se transformó en la noticia bomba de una reconciliación que todos esperábamos en secreto. Ahora, analicemos un poco la situación. ¿Por qué un hotel? ¿Por qué encontrarse a esas horas? Si solo fueran amigos, podrían haberse visto en un restaurante, a la luz del día, sin tanto secretismo. El hecho de elegir un lugar así, de llegar por separado, de intentar ocultar la identidad de Demet al principio, todo apunta a que hay algo mucho más profundo y romántico sucediendo entre ellos. Están cuidando su relación, protegiéndola de las malas energías y, quizás, dándose una segunda oportunidad lejos de los focos, aunque irónicamente hayan sido descubiertos. La forma en que Can miraba a Demet, con esa mezcla de admiración y ternura, no se puede fingir. Y la valentía de Demet al ir a buscarlo, sabiendo que arriesgaba ser portada de todos los medios, demuestra que sus sentimientos son fuertes y reales. Este evento marca un antes y un después. Ya no podemos hablar de ellos como dos líneas paralelas que nunca se tocan. Anoche, esas líneas se cruzaron de la manera más espectacular posible. Los fans de la pareja deben estar celebrando en todo el mundo, porque las imágenes mentales que nos deja este relato son de pura felicidad. Verlos juntos de nuevo nos hace creer que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso, sin importar los obstáculos, la distancia o los malentendidos del pasado. Can y Demet nos han regalado, sin quererlo, la escena más romántica del año. Y aunque ellos querían privacidad, su luz es tan fuerte que es imposible que pase desapercibida. Ahora quiero dirigirme a ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué piensan de este encuentro secreto en el hotel? ¿Creen que las palabras de Can confirman que han vuelto oficialmente? ¿Fue la belleza extranjera una distracción planeada que salió mal o simplemente Demet intentando pasar incógnita? ¿Qué opinan de la respuesta de Demet diciendo que ya no le importa lo que digan? Me encantaría leer todas sus teorías y opiniones en la caja de comentarios. No olviden escribir qué les pareció la actitud protectora de Can, es un detalle que a mí me ha enamorado. Recuerden que para seguir al tanto de cada detalle de esta historia de amor que renace, deben suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No querrán perderse el próximo video donde analizaremos más pistas. Denle like si les emociona ver a Can y Demet juntos de nuevo. Hasta la próxima, amigos.